Preside este evento, inauguración de obras en el puerto de Coatzacoalcos, corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, el subsecretario de Marina, almirante Eduardo Redondo Aramburo, el jefe de la Unidad de Infraestructura y Transportes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ingeniero Germán Deutsch Espino, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, el director general de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, Miguel Ángel Sierra Carrasco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Los invitamos a ser tan amables de ocupar sus lugares. Señoras y señores, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Buenos días. Voy a ser breve esta ocasión, la jornada va a ser larga aquí en Veracruz. Decir nada más, presidente, que al ver cómo la explicación de este proyecto y ya lo detallado del avance que se lleva, me recordó que en la época neoliberal, con las reformas estructurales, se dijo que iba a haber desarrollo y que uno de esos proyectos que iban a impulsar el desarrollo era una refinería en Hidalgo. Terminaron con una barda nada más y eso fue todo lo que hicieron. Hoy podemos decir que se está cumpliendo en la cuarta transformación, porque si usted recordará, visitamos este proyecto en su arranque y hoy estamos viendo la conclusión de esta parte que nos da precisamente atrás, que lleva una inversión enorme que significó no solamente la derrama económica, sino también el impulso a esta región de Coatzacoalcos. Desde luego este proyecto, al ver ya las cosas hechas, terminadas, y todo este impulso, incluso con una forma de trabajo muy diferente a las administraciones pasadas, donde hay un manejo de los recursos muy estrictos, se ve una realidad, el desarrollo que se pretendía con el proyecto del tren interoceánico y de todo este corredor. Le agradezco mucho que haya incluido a Coatzacoalcos y al sur de Veracruz en este gran proyecto. Hoy podemos decir que está siendo una realidad de la cuarta transformación del país y de Veracruz. Muchas gracias por eso. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, licenciado Rafael Marín Mollinedo. Muy buenos días, señor presidente, señor gobernador del Estado de Veracruz, compañeros funcionarios del presidio, miembros de la prensa, amigos
y amigas de Veracruz y del Istmo. Quisiera recordar con ustedes por qué Coatzacoalcos es tan importante en la historia de México y la relación que este pasado centenario guarda con el nuevo corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Coatzacoalcos significa en náhuatl lugar donde se esconde la serpiente, en honor a Quetzalcóatl, dios del viento y la lluvia en la antigua Mesoamérica, considerado el creador del mundo y la humanidad. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl llegó aquí proveniente del altiplano y que desde este puerto zarpó en una balsa con la promesa de volver. Hoy, señor presidente, estamos regresando con resultados y un proyecto concreto para convertir a Coatzacoalcos en la puerta comercial del Istmo para los mercados de la costa Golfo y Este de Norteamérica, así como de Europa, que se conectarán con Asia y el Pacífico a través del puerto de Salina Cruz. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec significa transformar y crear una nueva realidad para esta región del sur-sureste de México, con oportunidades para todas y todos, en donde nuestros compatriotas encuentren empleos que les permitan quedarse con sus familias en esta zona entrañable del país y no emigrar al norte para buscar el sustento de sus familias. En la Cuarta Transformación, las promesas se vuelven realidad. Por ello, destacaré algunos de los avances actuales del desarrollo de la infraestructura y los transportes del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el puerto de Coatzacoalcos se tiene prevista una inversión pública de más de 10.500 millones de pesos en infraestructura y 10.000 millones de pesos de inversión privada en diversas terminales portuarias en el Parque Industrial del Gavilán, aquí a nuestras espaldas, de los cuales en el 2019 y 2020 se invirtieron 500 millones de pesos en la ampliación del recinto portuario de Pajaritos, con obras que el día de hoy son una realidad y estamos entregando. Además, este año invertiremos aproximadamente 300 millones de pesos en obras ferroviarias para el acceso y transporte de carga. Con una inversión pública de más de 9.000 millones de pesos, se realizará la construcción y equipamiento de la primera etapa de una instalación de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos, que estará lista a principios de 2022, y una terminal definitiva en el puerto de Pajaritos como una segunda etapa para tener la capacidad de movilizar 1.3 millones de contenedores a finales de 2023. Además, en el puerto de Salina Cruz programamos una inversión pública de 20.000 millones de pesos para los siguientes proyectos: modernización de la infraestructura del puerto comercial de Salina Cruz, en el que concluimos el muelle de usos múltiples en 2020 con una inversión de 126 millones de pesos. Continuamos avanzando con la construcción del rompeolas oeste con una inversión de 5.000 millones de pesos, que cuenta con una longitud de 1.6 kilómetros y más de 25 metros de profundidad. Hemos invertido 276 millones de pesos hasta la fecha y esta obra se terminará en julio de 2023. Adicionalmente, se invertirán 730 millones de pesos para la reparación de 137 metros de la terminal de usos múltiples, la alineación de 275 metros del muelle actual de contenedores y dragados para la ampliación del canal de navegación y dársena de maniobras entre 2021 y 2022. Ampliación y modernización del nuevo puerto comercial petrolero de Salina Cruz. Con una inversión de casi 2.000 millones de pesos, se realizará la construcción de los muelles petroleros, así como los accesos ferroviarios y carreteros para su operación a finales de 2023. Asimismo, con una inversión pública superior a los 12.000 millones de pesos, se realizará la construcción y equipamiento de la terminal especializada de contenedores en el nuevo puerto, con una capacidad de 1.3 millones de contenedores, que estará lista a finales de 2023. También se prevé la inversión de 40.000 millones de pesos para una terminal de gas licuado ahí en el nuevo puerto de Salina Cruz.
Así como los puertos son los brazos del corredor interoceánico, el ferrocarril es su columna vertebral. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec potencializará la región y aprovechará la ubicación estratégica que tiene la franja interoceánica entre el Pacífico y el Atlántico. Por esto, estamos trabajando en la reconstrucción de la línea Z en sus 200 kilómetros de longitud entre Medias Aguas, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, con una inversión de más de 3.100 millones de pesos. Actualmente se tiene un avance general del 34%, que son 64 kilómetros de vía rehabilitados, y se estima su conclusión a finales de este año para empezar a movilizar la carga de un océano a otro y con ello el inicio de operaciones entre el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos. En esta primera etapa del proyecto, que consideramos puede alcanzar el movimiento de 300,000 contenedores por año. Adicionalmente, se invertirán 3.750 millones aproximadamente en infraestructura y equipamiento para aumentar la capacidad del movimiento de contenedores y en obras complementarias como puentes y laderos. Además, cumpliendo con una de las expectativas de la población del Istmo, se invertirán 1.500 millones de pesos en el tren de pasajeros que dará servicio a la población. También el próximo año arrancaremos con la rehabilitación de los 308 kilómetros de la línea FA entre Palenque y este puerto, con una inversión aproximada de 3.300 millones de pesos. Esto permitirá conectar al Tren Maya con el Istmo y el sur de México, así como con el Sistema Nacional Ferroviario en condiciones de infraestructura adecuada que permita un sistema de transporte moderno y competitivo. En lo referente al sistema de ductos del Istmo, estamos trabajando con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para que dentro de la infraestructura de transportes en 2022 arranquemos la operación del oleoducto de crudo que utilizará ambos puertos, así como el gasoducto que llevará gas a los parques industriales y a los mercados del Pacífico a partir de 2023, con inversiones que superan los 11,000 millones de pesos. Con todos estos trabajos de infraestructura de transporte, se generarán durante su construcción 14,000 empleos directos y 36,000 indirectos, y en la etapa operativa 11,000 empleos, con una inversión total aproximada de 103,000 millones de pesos. Además de la infraestructura antes descrita, el corredor interoceánico es un proyecto integral, por ello el desarrollo de 10 parques industriales, los cuales muestran avances significativos en la adquisición de predios que estarán concluidos este primer semestre para arrancar con su desarrollo este mismo año. Esto permitirá la instalación de industrias en la región que gozarán de incentivos fiscales por parte del gobierno y que harán que este proyecto del Istmo traiga prosperidad al sur de México. En conclusión, redoblaremos el esfuerzo para cumplir con su palabra y continuar trabajando en equipo con nuestros compañeros de los gobiernos federal, de los estados de Veracruz y Oaxaca y de los 79 municipios que conforman el Istmo, y seguir colaborando con los sectores social y privado del Istmo para hacer realidad este sueño centenario, logrando así un México más equitativo y justo. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Coatzacoalcos, del sur de Veracruz, nos da mucho gusto estar de nuevo aquí en el puerto de Coatzacoalcos, evaluando los trabajos que se están realizando para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, esta franja
de nuestro territorio que permite, por su estrechez, comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos de América. Es muy importante este proyecto, ha sido concebido, contemplado durante décadas. Aquí se llegó a tener un anteproyecto para utilizar el istmo de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos mediante un tratado, un famoso tratado McLean-Ocampo. Afortunadamente no se aprobó ese tratado en el Senado de Estados Unidos y quedó sin efecto. Luego el presidente Porfirio Díaz insistió mucho en desarrollar esta región del país. Con él se construyeron los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, con una empresa que era de su confianza, la empresa Pearson, inglesa, que también construyó el puerto de Veracruz y construyó la obra del gran canal del desagüe en la Ciudad de México. También Pearson era el principal accionista de la compañía petrolera El Águila. Bueno, en ese entonces se hicieron los puertos y también el ferrocarril del Istmo. Con la revolución y al paso del tiempo siguió siendo el puerto de Veracruz el más importante de México. Ahora las cosas han cambiado en el mundo, en nuestro país, por el crecimiento económico de Asia, en particular de China, que se convirtió en la fábrica del mundo. Ahora el comercio con Asia tiene una importancia que no se había visto en nuestra historia. Por eso es oportuno regresar a este proyecto. No es hacer un canal, es rehabilitar los dos puertos, ampliarlos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, y modernizar el ferrocarril, básicamente, con el añadido de reparar los ductos para transportar petróleo y gas de un océano a otro. Todo esto es lo que se está haciendo para impulsar la actividad económica en el Istmo y, como aquí lo mencionó Rafael Marín Mollinedo, el encargado de este programa, se complementa toda esta infraestructura con la modernización de las dos refinerías,
la refinería de Minatitlán, la refinería de Salina Cruz, con la posibilidad de tener una planta para tratar el gas que pueda traerse de Texas o el gas que se está produciendo en los campos petroleros de nuestro país. Esos ductos van a ser importantes y también se trata de aprovechar la energía eléctrica y de esta manera con apoyos en infraestructura, en energía, en combustibles y también apoyos fiscales, llevar a cabo el desarrollo de 10 parques industriales en los cerca de 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Crear estos 10 parques industriales y que las plantas, las empresas que se instalen en estos parques industriales reciban subsidio, apoyo, que se les reduzca, se disminuya el IVA, como lo estamos haciendo en la frontera norte, a la mitad, que en vez de pagar 16%, paguen el 8% y lo mismo el impuesto sobre la renta, bajarlo al 20%. Todo esto para que se sigan generando empleos. Ya la rehabilitación de las vías férreas, ya la ampliación de los muelles, ya lo que se está haciendo en los puertos está dando mucho trabajo, está generando empleos, pero se propone, se busca que en el Istmo haya mucho trabajo. Es como construir una cortina de desarrollo para que en esta región del país se detenga a quienes no tienen posibilidad de empleo en sus lugares de origen y en vez de seguir su camino hacia el norte, que aquí tengan trabajo. Ese es el propósito. Primero, desde luego, que tengan trabajo quienes viven en las comunidades, en los pueblos del Istmo, de los estados de Oaxaca y de Veracruz, pero también que haya opciones para migrantes que en vez de apostar a cruzar la frontera y correr todos los riesgos que eso implica, que puedan tener aquí empleo. Ese es el propósito que tiene este programa. Vamos a continuar apoyando, que no falte el presupuesto para estas obras. Sería relativamente fácil licitar estas obras y entregar el puerto, el ferrocarril, los ductos a inversionistas privados, nacionales o extranjeros. Eso no se puede, ni se debe. Tiene que mantenerse la rectoría del Estado mexicano en el país y más en esta región del Istmo de Tehuantepec. Sí tiene que haber, desde luego, participación de la iniciativa privada, pero bajo la rectoría del Estado.
Vamos por eso a seguir avanzando en la construcción de las obras. Sí nos va a alcanzar el presupuesto porque se esgrime de que no hay presupuesto suficiente y que se necesita de la inversión privada. Sí, claro que se necesita de la inversión privada, pero en lo estratégico tenemos que invertir. Tiene que ser con presupuesto público. Y yo considero que nos va a alcanzar el presupuesto para hacer toda la infraestructura. Y se tienen los parques industriales que van a ser empresas públicas, pero se pueden dar concesiones en esos parques industriales a empresas que quieran establecerse y gozar de beneficios fiscales. Bueno, queremos seguir avanzando en todo este trabajo. Es muy importante también pensar que todo el comercio que tiene México con Estados Unidos actualmente se lleva a cabo en la frontera norte. No tenemos una relación comercial con la costa este de Estados Unidos. Es un potencial que se tiene y no es muy lejos por mar ir a Houston, ir a Nueva Orleans, ir a esos puertos de Estados Unidos de América. Y ya sabemos todos que la navegación, el transporte de barcos, el transporte por mar es mucho más barato que el transporte terrestre. Por eso tiene mucho futuro este programa. Cuando ya se puedan embonar todas las piezas, puertos con muelles, cuando ya se tengan dragados los puertos, cuando se tengan espacios para contenedores, cuando se tenga el ferrocarril, cuando se tenga modernizada la refinería de Salina Cruz, de Minatitlán, ya cuando se tenga todo integrado, tenemos que pensar en cómo va a operar este complejo de transporte, de industria, de navegación, cómo va a quedar funcionando, pensando en el tiempo. Política es tiempo. Tenemos que tener eso presente. A veces nos olvidamos y se hacen proyectos que no se pueden concluir en un sexenio y quedan inconclusos y no siempre se le da continuidad a esos proyectos, aun cuando se trate de gobiernos surgidos de los mismos movimientos. Siempre se abandonan proyectos que se dejan en proceso, no hay continuidad. Por eso nosotros hemos decidido no iniciar nada que no se vaya a terminar antes del 24, nada. Cada vez que me dicen que vamos a terminar
en el 24 me preocupa, porque yo quiero que todo lo terminemos en el 23. Por cualquier imprevisto, en el 23 tienen que estar las refinerías modernizadas, tiene que estar la nueva refinería de Dos Bocas, tiene que estar la planta coquizadora de Tula, porque en el 23 tenemos ya que dejar de comprar petróleo, gasolinas al extranjero. No vamos a seguir comprando combustible, vamos a procesar toda nuestra materia prima, pero a finales del 23. Ese es el plan. A finales del 23 tiene que estar operando el Tren Maya y a finales del 23 tiene que quedar terminado este proyecto completo. Y una vez que lo terminemos, tenemos que pensar cómo operarlo y cómo blindarlo para que al paso del tiempo no se retroceda, que no vayan a querer privatizar el ferrocarril del Istmo o privatizar los puertos. ¿Cómo le vamos a hacer para que siempre sea de la nación, siempre esté bajo el dominio de la nación este proyecto? De ahí que ya tenemos la idea inicial de que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina y de los estados de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz. Van a ser los dueños de todo este proyecto. Se va a escriturar a la Secretaría de Marina y a los 4 estados, porque incluye el ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, incluye también el ferrocarril del Istmo a Tapachula. Entonces, se le va a entregar a la Secretaría de Marina y a los 4 estados con un plan para que las utilidades sean en beneficio de los trabajadores de Marina y los trabajadores al servicio del Estado en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz y en Oaxaca. Y esto es blindarlo, una empresa que no puedan deshacer y que no puedan privatizar, porque fue un milagro de que encontráramos sin privatizar, claro, en el abandono, todas estas instalaciones y estos bienes de la nación. Como no les importaba el sureste ni siquiera para robar, dejaron el Istmo en el abandono y el ferrocarril no se privatizó. No les interesaba la refinería de Minatitlán ni les interesaba la refinería de Salina Cruz, porque estaban entregando bloques del territorio nacional para la explotación petrolera, como nunca en la historia se había hecho, en la historia después de la expropiación petrolera. Entonces, lo que querían eran los bloques, los 107 contratos que se entregaron para la exploración y la explotación del petróleo, que iban a desear las refinerías. Lo que buscaban era que se convirtieran en chatarra para que siguiéramos comprando la gasolina en el extranjero. Y mucho menos les iba a interesar el ferrocarril del sureste hasta Yucatán. Por eso
no lo concesionaron, pero del istmo hacia el norte entregaron todo. Más de 20,000 kilómetros de vías férreas privatizadas. Acabaron con los ferrocarriles nacionales. Ya no hay ferrocarriles de pasajeros. Ahora van a volver los ferrocarriles de pasajeros. Del Istmo y el Maya, estamos hablando de que vamos a dejar cerca de 2,000 kilómetros de vías férreas para ferrocarriles de pasajeros, que ya no se construían, no operaban ferrocarriles de pasajeros. Entonces, si ya nos salvamos de milagro de la primera oleada, de la primera etapa de privatización, tenemos que protegernos. Esto es como el COVID. Ya llevamos 2 etapas y no queremos la tercera. Por eso nos estamos vacunando y van a vacunarse a todos los mexicanos para protegernos por si viene de nuevo otro rebrote, el tercero. Tenemos que cuidarnos. Pues lo mismo, hay que vacunarnos dejando bien blindado todo lo que hagamos para que no haya retrocesos, que no regrese la privatización, que es sinónimo de corrupción, es saqueo. Por eso tenemos que dejar en custodia esta empresa, este complejo de la Secretaría de Marina, que cuide los puertos y de los gobiernos estatales. Yo estoy pues muy satisfecho con el trabajo que se está llevando a cabo. Le tengo toda la confianza al director general de este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a Rafael Marín Mollinedo. Le tengo toda la confianza a su equipo. Solo es recomendarles de que no nos confiemos, que no se pierda el tiempo, que nos sigamos aplicando a fondo para avanzar. Y también que ya se defina lo que se va a poder hacer, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y vale más poco pero mejor, porque si le dejamos, con todo respeto, a los tecnócratas que echen a volar su imaginación, van a surgir cientos de proyectos, pero de escritorio. Entonces, lo que requerimos es ya definir lo que es posible. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. ¿Qué es lo que vamos a lograr para el 23? Y acotar nuestras acciones y aplicarnos a fondo. Ya se viene trabajando así. Yo quisiera que en 3 meses que voy a regresar al Istmo ya pueda yo firmar el decreto de estímulos fiscales para los 10 parques industriales del Istmo. Eso sería el compromiso, que en 3 meses podamos firmar ya los estímulos fiscales para que se instalen las plantas y se empiecen a generar empleos en esta región del país. Yo mucho gusto estar aquí y muchas gracias a todas y a todos. Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium, llevar a cabo el corte del listón inaugural de las obras en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
Les pedimos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente mañana. Muchas gracias.